Ok, perfecto. Eh, ya, cabe resaltar que su examen ya está próximo, ¿no? Es el 7 del próximo mes de junio, entonces hasta este temario va a entrar, hasta el tema de hoy entra su examen. Ok, entonces quiero que tomen mucha atención. Vamos a recapitular algunas patologías importantes, específicamente el colangiocarcinoma, el carcinoma hepatocelular, la hiperplasia folicular, la hiperplasia nodular focal, también es importante. ¿Qué más es importante? A ver, la asociación con los virus de hepatitis, que eso lo hemos visto en la anterior clase, cuáles hepatitis pueden eh, progresar a un hepatocarcinoma. Entonces vamos a dar inicio a la teórica del día de hoy, continuando con el temario establecido de hígado, nódulos y tumores, ¿ok? Tener en cuenta que el día miércoles normalmente se está establecido en dos teóricas, pero ante el retraso que hubo en el cronograma, tuve que hacer algunas horas. Entonces, esta teórica se va a dar el día de hoy y el día miércoles continúa la doctora Callejas con la porción de páncreas, si no me equivoco. ¿Ok? Pero eso ya compete para el segundo parcial, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir. Me pueden ver, a ver, pueden apreciar lo que estoy compartiendo o no. A ver, vamos a ver. Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces, aquí tengo, vamos a... Ya presenting everyone. Ok, vamos. En teoría ya está. Ok, entonces vamos a dar continuidad al tema de hoy. Ok, tomen mucha atención, es importante. Y empecemos. Vamos a hablar de la hiperplasia nodular focal. Esta es una, como su nombre lo indica, hiperplasia va a ser el aumento en el número, entonces va a ser una lesión benigna, un tumor benigno, más frecuente en mujeres, hay una predilección por el sexo femenino y está asociada al flujo sanguíneo alterado que conduce a cambios hiperplásicos en los hepatocitos. Acuérdense que cuando hay vasos de neoformación, angiogénesis, como hemos estudiado en patología 1, entonces hay una predilección para que el tumor se desarrolle, porque llega mayor oxígeno, mayor nutrientes, ¿entiendes? Entonces tiene esa capacidad para crecer, ¿no? Entonces, este puede estar asociado a hemangiomas, como hablamos de un flujo sanguíneo alterado, acuérdense que un hemangioma es un tumor benigno vascular, y como al síndrome de Budd-Chiari, ¿no? El cual es una obstrucción de la vena hepática, puede estar asociado con estas dos patologías. Es una lesión circunscripta, como pueden apreciar en la imagen izquierda, carece de cápsula, no está encapsulada, pero presenta esa cicatriz central estrellada en un 80% de los casos, ¿ok? Entonces, tienen esta lesión nodular estrellada, bordes espiculados, blanquecina, cicatriz central, y eso se puede apreciar en lo que es en la eco, ¿no? Entonces ya por clínica uno puede asociar a una hiperplasia nodular focal benigna, ¿ok? Llega a crecer hasta 5 centímetros. En cuanto a la micro, vamos a ver tabiques fibrosos que se irradian desde la cicatriz central, dividiendo el parénquima hepático en nódulos. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, hay una división clara conformando un nódulo, como es esta porción. Entonces hay una división
¿no? Y como es vascular, ya podemos identificar vasos, múltiples vasos, arterias de paredes gruesas, fibróticas, fibrosas. Va a haber reacción ductulillar prominente, que es esta proliferación de linfocitos a nivel de los vasos sin conductos biliares interlobulillares. No aprecio, más que todo son vasos. Por ende, no hay atipia citológica al ser una patología benigna, ni hay una alteración arquitectural. Se realiza técnicas de inmunohistoquímica, específicamente la glutamina sintetasa, para identificar este tipo de lesión. Entonces, vamos a poder apreciar en la imagen, en la división izquierda, la hiperplasia nodular focal, aumento del nódulo, y en la porción derecha vamos a ver algunos hepatocitos ya parénquima hepático conservado, ¿ok? En cuanto a la clínica, es asintomático, el diagnóstico es incidental, pero ya se puede identificar la imagen de esta cicatriz central, característica solo en este tipo de tumor, no hay en otro tipo de tumor. Entonces, eso nos ayuda mucho teniendo en cuenta la clínica. En cuanto al tratamiento, es sintomático. Otras masas no neoplásicas. Vamos a hablar de los abscesos. Vamos a ver un denso infiltrado inflamatorio de tipo polimorfo nuclear, neutrofílico. La conformación de granulomas, entonces va a ser asociada a una inflamación crónica granulomatosa. Como se ve en la imagen izquierda, conforman granulomas y constituidos por algunas células gigantes multinucleadas. También pseudotumores inflamatorios, y va a haber lo que es la hiperplasia nodular focal. Puede provocar una hipertensión portal y parecerse a la cirrosis por imagen, ¿no? Esto debido a que presenta las nodulaciones. Acuérdense que estamos diciendo que conforma nódulos cicatrizales, y en la cirrosis, en la fase terminal de cirrosis hace referencia a una fibrosis hepática. Entonces, van a estar bien delimitados en nódulos. Entonces, por imagen tiene mucha similitud. Ahora pasamos a otro tumor benigno, que es un hemangioma. Entonces está asociado a vasos, mangioma cavernoso. Cavernoso porque tiene vasos ectásicos dilatados de gran calibre, ¿ok? Entonces, OMA hace referencia a un tumor benigno. Es un tumor benigno vascular muy frecuente. En cuanto a la macroscopía, presenta un color rojo azulado violáceo en algunos sectores, 2 centímetros, va a ser subcapsular, y como les decía, presenta canales vasculares dilatados de paredes delgadas, y como pueden apreciar en la imagen izquierda, se identifica esa proliferación vascular en la cual se halla revestida por este tipo de células, que son las células endoteliales, ¿no? Entonces tiene células endoteliales, células aplastadas, y en el interior hay eritrocitos, ¿no? Entonces va a haber lo que es, van a estar vasos dilatados, ¿no? Porque no es normal ese vaso, y múltiples, y de paso van a estar congestivos, ¿no? Vamos al siguiente, empezamos con los adenomas hepatocelulares. Adeno, acuérdense, es la formación de luces pseudoglandulares, soma benigno, entonces va a ser un tumor de estirpe epitelial benigno, más que todo asociado a mujeres, asociado con anticonceptivos orales y a esteroides anabolizantes en los hombres. Entonces, el adenoma hepatocelular múltiple puede ser 10 o más. Como pueden apreciar en la imagen izquierda superior, se aprecia ya esta neoplasia benigna, este tumor benigno, un color amarronado, y presenta características de ser un tumor benigno, como ser que sea bien delimitado, ¿no? Acuérdense, características de malignidad tiene un patrón infiltrante, difuso, no se puede apreciar en cambio a este nivel,
Podemos identificar claramente de lo que es el adenoma con la porción del tejido del parénquima hepático normal remanente, ¿no? En cuanto a la microscopía, podemos identificar ya la presencia de hepatocitos aumentados, algunos tumefactados, aumentados de tamaño, y tienen, como es un, acuérdense, los tumores son bien vasculares, la mayoría de ellos, y presenta esa irrigación central que se identifica con la flecha negra, ¿no? No se evidencia, hay una ausencia de los espacios porta, ¿no? Ausencia del conducto, de la arteria y de la vena, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que el adenoma hepatocelular presenta tres subtipos moleculares. Vamos a desglosarlos, cada uno de ellos. El primero, el adenoma hepatocelular con inactivación del factor nuclear de los hepatocitos 1 alfa. Este codifica un factor de transcripción que regula muchos genes en los hepatocitos y en los islotes pancreáticos. Está presente en un 40-50% de los casos, más que todo en mujeres, y se asocia a lo que es un carcinoma hepatocelular. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, se evidencia un carcinoma hepatocelular, ¿no? La imagen de un carcinoma hepatocelular, el cual se haya constituido por células neoplásicas, como pueden apreciar, hay un marcado pleomorfismo nuclear, hipercromasia nuclear, miren el pleomorfismo marcado, nucleolo evidente, ¿ok? Ya no hay una disposición, y lo que me llama la atención, esta porción, ¿no? Hace referencia a un alto índice mitótico, es una mitosis de por medio, entonces hay un alto índice mitótico en cuanto a este tipo de lesión, ¿no? De un carcinoma hepatocelular. A diferencia de lo que vamos a ver en el segundo subtipo, que es el adenoma hepatocelular inflamatorio. Acuérdense, inflamatorio, el cual presenta mutaciones activadoras adquiridas en GP130. Presenta un correceptor de interleuquina 6 y se conduce a la activación sustitutiva de la señalización de JAK-STAT. Presenta entre un 40-50% en mujeres y asociado a obesidad. Y por último, el adenoma hepatocelular con activación de la beta-catenina presenta mutaciones activadoras del gen de la beta-catenina por el CTNNB1 y de otros componentes de la vía WNT, ¿no? Entonces, esta vía es una vía canónica del WNT y presenta un alto riesgo de transformación maligna a un carcinoma hepatocelular. Puede estar asociada a lo que es anticonceptivos orales, el saco, y a esteroides anabolizantes. El 40% ocurre en hombres. Continuamos en cuanto a la macroscopía. Hemos mencionado, estas son masas bien delimitadas, puede presentar una hemorragia asociada. Por eso, ¿no? La coloración amarronada, porque tiene áreas congestivas a la macroscopía. Como vemos en la microscopía, presenta arterias, entonces va a ser un adenoma muy vascular. Entonces, por ende, la coloración en la macroscopía. Esas arterias grandes en el seno de una pequeña cantidad de un estroma fibroso, sin conductos biliares, interlobulares ni espacios portanormales, ¿no? Como se ve en la imagen, es la única estructura aparte del parénquima hepatocitario, ¿no? Es la arteria y presenta una pared un poco engrosada. Ahora, como hemos visto los tres subtipos moleculares, hay que identificarlos y un poco para ello vamos a utilizar técnicas de inmunohistoquímica. En la primera va a haber el factor nuclear de hepatocitos 1 alfa y se pide la inmunohistoquímica, la proteína de unión a ácidos grasos del hígado, que es la LFABP, y como se aprecia en la imagen izquierda superior, la cual en la porción de la esquina específicamente es parénquima hepático remanente normal, ¿no? Porque el tumor va a marcar negativo. Pueden apreciar que tiene características hiperplásicas este tumor. Algunas de estas células
son un poco más grandes, tienen edema. No solamente eso, está asociado a una esteatohepatitis. Entonces, esta porción va a ser normal, por eso va a ser negativa. No, a ver, sí, va a ser negativo el tumor, está bien. Y esa porción es normal, ¿ok? Normal. Y esta es el referencial que es el tumor. Entonces, como pueden apreciar, ahí tienen algo característico, aparte de esta neoplasia, tiene una B múltiples lípidos, entonces está asociada a una esteatohepatitis microvacular asociada, ¿ok? En esta imagen. Y en la segunda, en el subtipo número 3, la beta-catenina presenta atipia citológica y arquitectural y puede manifestarse como un carcinoma hepatocelular, siendo positiva en el tumor. Acuérdense, cuando la tinción es positiva, va a presentar de manera amarronada. En este caso es positivo, pero la tinción, a diferencia en la anterior, esta es débilmente, ¿no? Es moderada, tenue, a diferencia de la porción superior. Entonces, todo esto hace referencia a la presencia de células ya positivas para tumor, ¿no? Específicamente para el adenoma hepatocelular. Y por último, la 2 presenta dilataciones sinusoidales, puede tener características que imitan una hiperplasia. Entonces, se realiza técnicas de inmunohistoquímica para proteína C reactiva, la cual es positiva a nivel del tumor. Entonces, en la imagen izquierda claramente se puede identificar la zona del tumor, miren que está bien delimitada, ¿ok? Obviamente, al ser un adenoma hepatocelular tiene las características de estar conservada, delimitada, no tiene un patrón infiltrativo y puede tener estas áreas de dilatación sinusoidal. Este es un espacio porta, ¿no? Este es un espacio porta, el conducto biliar, ya haciendo referencia a hepatocitos normales, ¿no? Entonces va a ser el parénquima hepático remanente normal. En cuanto a la clínica, presenta un dolor abdominal, necrosis hemorrágica, la ruptura, produciendo así una hemorragia abdominal masiva de este adenoma. El tratamiento va a ser exclusivamente quirúrgico de los tumores con activación de la beta-catenina y o 5 centímetros, ¿no?, de diámetro mayor. Continuamos ahora con las neoplasias malignas primarias, principalmente el hepatoblastoma. Acuérdense que el hepatoblastoma es un tumor de la infancia, es el tumor hepático más común de la infancia. Rara vez después de 3 años, la activación de la señalización de la WNT, que es lo que conduce a un aumento de la beta-catenina nuclear. Y va a tener dos patrones, un patrón epitelial y un patrón mixto epitelial como mesenquimatoso. Entonces va a tener dos componentes. El epitelial está compuesto por células pequeñas fetales, poligonales, y dos células embrionarias más pequeñas. En cambio, el mixto ya va a tener un patrón mesenquimatoso, ¿no? Entonces va a haber una diferenciación mesenquimatosa, haciendo referencia a un patrón más asociado a un estroma, puede ser asociado a fibroblastos de por medio, teniendo dos componentes, un epitelial y otro mesenquimatoso. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya se aprecia un hepatoblastoma y se los voy a delimitar, las cuales las células tumorales están en láminas, en nidos, que son estas, las porciones más claras. Ya se puede identificar, ¿no? Acuérdense, el citoplasma amplio, el núcleo irregular, más hipercromático. Y el restante hace referencia a hepatocitos embrionarios, fetales, remanentes. Todo lo que estoy señalando al último son hepatocitos embrionarios, fetales, y lo que conforma nidos, planchas sólidas, son las células tumorales. Entonces se disponen conformando islas, ¿no? También podemos mencionar. En cuanto a la clínica, presenta una tumefacción abdominal,
El lactante o niño puede ser asintomático, presenta una disfunción hepática y se traduce con ictericia prurito. En este tipo de neoplasias es sugerente la resección quirúrgica, el tratamiento en este tipo de casos asociado a quimioterapia. Ahora continuamos. Este es el principal, acuérdense, anótense por favor. El carcinoma hepatocelular. Miren, es 5.4% de los tumores malignos en todo el mundo. ¿Ok? Y eso es importante, está asociado al virus de la hepatitis B y C por transmisión hepatofetal, materno-fetal, ¿ok? La edad son jóvenes, 20 a 40 años, hay una predilección sobre el sexo masculino, una relación de 8 a 1, de 8 a 1 persona, y en un contexto de una hepatopatía crónica con cirrosis, ¿no? El 15 al 20% en hígados no cirróticos. También puede estar asociada a mutaciones activadoras del gen de la beta-catenina. El 40% de los tumores pueden estar asociados a este gen de la beta-catenina. También mutaciones en el promotor del gen del TERT, que es de la telomerasa transcriptasa. También regulan positivamente la actividad de la telomerasa, el 50 al 60% de los tumores, y presentan también mutación del TP53. Y como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, en esta imagen macroscópica, evidenciamos ya una tumoración neoplásica, la cual presenta múltiples nodulaciones. Pueden identificar algunas de gran tamaño, otras pequeñas o múltiples, las cuales están de manera conjunta, haciendo un nódulo mayor, ¿no? Ten en cuenta que esto ya tiene un patrón mal delimitado, polilobulado, infiltrante en el parénquima, y la coloración, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es homogénea, sino más bien es heterogénea, presenta áreas más verduzcas, ¿no? Y en cuanto a la microscopía, vamos a identificar ya hepatocitos con atipía, tiene una alteración, una distorsión arquitectural y se aprecia como pseudoacinar, ¿no? Simula un acino, una luz, que son los canalículos biliares dilatados y mal formados, que serían todos estos. A ver, se los demarco. Miren, este es uno, este es otro. Entonces, y de paso los hepatocitos presentan un núcleo irregular, atípico, produciendo así una atipia. Ese es un bien diferenciado. No veo mucha atipia en este tipo de, en esta imagen histológica, como la que vamos a ver a continuación, ¿no? Porque esto puede estar asociado a células grandes como a células pequeñas. Acuérdense, células grandes va a tener mayor atipia histológica. Entonces, son hepatocitos grandes, núcleos pleomórficos, múltiples agrandados, sin un aumento en la proporción núcleo-citoplasma, ¿no? Entonces, como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, ya se evidencia este carcinoma hepatocelular con la presencia de células neoplásicas de estirpe epitelial, las cuales presentan un citoplasma amplio, levemente eosinófilo. El núcleo es irregular, la cromatina es irregular, también el nucleolo es visible, presenta un nucleolo evidente en este tipo de lesión y tiene un pleomorfismo nuclear, a diferencia de lo que veríamos en la imagen inferior, el cual es un carcinoma hepatocelular de células pequeñas. Los hepatocitos tienen una relación núcleo-citoplasmática alta, hipercromasia nuclear y leve pleomorfismo. Entonces, como pueden apreciar, ya se puede identificar, miren, en esta porción, voy a tener que cambiar, a ver, azul, miren, esta porción va a ser una porción normal y esto es del tumor. Este va a ser un tumor bien delimitado. Entonces, pero va a tener áreas de infiltración discoesivas. Pero si ustedes aprecian a este nivel, que es 4 por, podemos identificar células monomorfas, núcleos hipercromáticos,
pero algunos de ellos son regulares, entonces está asociado a un bien diferenciado, a diferencia de la imagen superior, el cual ya es asociado a un mal diferenciado, poco diferenciado, anaplásico. Ahora hay que tener en cuenta que las lesiones nodulares en el hígado cirrótico, denominadas nódulos displásicos, puede haber esos nódulos displásicos. Entonces, como podemos identificar, ya se aprecian dos patrones de un carcinoma hepatocelular bien diferenciado con un subnódulo de un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado. Entonces, como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, vamos a identificar este nódulo, ¿no? Pero este nódulo tiene un subnódulo, que es este. Entonces, este va a ser un moderadamente diferenciado y este va a ser un bien diferenciado. Y cómo se traduce a ese nivel, se aprecia ya en la microscopía. Este es un bien diferenciado, un mal diferenciado. Entonces, esta porción de este nódulo, ¿no? Va a estar constituido por dos tipos de un carcinoma, dos patrones. Acuérdense, un patrón bien diferenciado y un patrón moderadamente diferenciado. Y eso se puede identificar ya que un bien diferenciado tiene mucha similitud a un hepatocito normal, ¿ok? Tiene las mismas funciones, a diferencia de lo que sería un G3, un mal diferenciado, poco diferenciado, donde la función de la célula ya no es la misma, ¿ok? Ya no forma, no tiene esa arquitectura poliédrica de un hepatocito normal, ¿no? Entonces, eso se aprecia en la microscopía, un carcinoma hepatocelular bien diferenciado y moderadamente diferenciado, está compuesto por células que se asemejan a los hepatocitos normales. ¿Qué porción? La de bien diferenciada. La diferencia de un carcinoma hepatocelular poco diferenciado que presenta marcada tipia citológica. Carecen en placas gruesas o trabéculas, estructuras pseudoglandulares y en sábanas. Esto presenta una arquitectura en sábana sólida, ¿no? Son planchas. Ahora seguimos y continuamos con la variante fibrolaminar. Cuando escuchan la variante fibrolaminar, se les viene a la cabeza la palabra colágeno, ¿ok? Entonces, va a presentar áreas de colágeno estrechos que van a delimitar estas células neoplásicas, ¿no? Como podemos apreciar, primeramente en cuanto a la macroscopía, hay que tener en cuenta que es polilobulada, ¿no? Es un nódulo bien delimitado, pero es polilobulado. Múltiples lóbulos presenta, ¿no? Si, a ver, vamos con otro color, vamos a identificar esa porción. Miren, esta porción va aquí, es polilobulada, entonces presenta múltiples. Polilobulada. Entonces hay que tener en cuenta en este tipo de tumor que tiene una triada, la cual se había constituido principalmente, uno, por grandes células poligonales con citoplasma granular oncocítico. Dos, núcleos vesiculares con nucleolo prominente. Y por último, los haces de colágeno grueso. Entonces, en la imagen izquierda ya puedes identificar que se dispone este tumor, es un tumor neoplásico de tipo epitelial, la cual se dispone conformando nidos, cordones, porque están alargados algunos de estos grupos celulares y se haya constituido, miren, este es alargado, entonces va a ser referencia a un cordón, pero este puede ser un nido, ¿no? Esta porción, nido, este es un cordón, la disposición arquitectural de la célula neoplásica. Pero está constituida ¿por qué? Por estas células con citoplasma amplio, de color más eosinófilo, oncocítico, granular, por lo que se aprecia. El nucleolo es evidente y el resto, miren, este es un colágeno denso, ¿ok? Denso, homogéneo, el cual delimita las áreas del tumor, ¿ok?
Cuanto a la clínica, es inespecífica, presenta dolor abdominal, malestar general, fatiga, pérdida de peso, hepatomegalia. Hay que tener en cuenta la alfa-fetoproteína elevada, que va a estar en fase avanzada, y el tratamiento es quirúrgico en pacientes no cirróticos. Y tener en cuenta el tratamiento para el trasplante en los pacientes cirróticos, ¿no? Directamente ya el trasplante. Va a haber una hepatosplenomegalia. Ahora, por último, vamos a dar inicio a los tumores biliares malignos, específicamente el colangiocarcinoma, ¿no? Puede ser este intrahepático o extrahepático, ¿no? Intrahepático es un adenocarcinoma que surge del árbol bronquial intrahepático. Acuérdense que adeno hace referencia a que las células forman pseudoluces glandulares y carcinoma que es una neoplasia maligna. Entonces, va a ser un colangiocarcinoma cuando es intrahepático, pero cuando surge de los conductos biliares externos hay que pensar de un adenocarcinoma biliar. Eso lo hemos preguntado el día de hoy en la clase práctica y también hemos evidenciado un colangiocarcinoma intrahepático a nivel histológico. ¿Okay? Entonces, si alguno desea, tiene curiosidad, se comunica con mi persona y podríamos apreciar ese tipo de tumor maligno, rarísimo, que nos ha llegado al gastro. Entonces, podemos identificar este tipo de lesión, ¿no? Entonces va a haber un colangiocarcinoma intrahepático, que es el tumor maligno primario del hígado más común después del carcinoma hepatocelular, ¿no? Presenta mutaciones asociadas al KRAS, son frecuentes en ambos, en extra como en el intrahepático, y el colangiocarcinoma intrahepático presenta una mutación conductora distintiva del isocitrato deshidrogenasa 1 y 2 que generan oncometabolitos, ¿no? También tener en cuenta los genes modificadores de cromatina como el BAP1 y el PBRM1. Entonces, a la macroscopía, como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya hay una alteración en la coloración, no es homogéneo el parénquima, esa área más blanquecina hace referencia a la parte neoplásica, es una masa firme de color gris a blanquecino, ¿no? Cuando es intrahepático, a diferencia de los adenocarcinomas biliares extrahepáticos, los cuales incluyen un tumor periliar conocido como tumores de Klatskin, que se localiza en la unión de los ductos hepáticos. Esos tumores representan un 60-70% de los adenocarcinomas biliares extrahepáticos, mientras que el 30 y el 40% restantes afectan a lo que es el colédoco. Entonces, podemos apreciar ya esta lesión que es multifocal, ¿no? Tiene varios focos y es masivo. Entonces, acuérdense, esto es avanzado, ¿no? Es un carcinoma intrahepático, porque los conductos de la porción interna son neoplásicos estos, ¿no? Ya están comprometidos esos ductos. Y la coloración, este va a ser parénquima normal, remanente, y esto es asociado al tumor. ¿Cómo se va a ver en la microscopía? Como hemos mencionado, presenta características de adenocarcinoma. Adenocarcinoma que conforman pseudoluces glandulares, y es un bien a moderadamente diferenciado, porque si fuera un pobremente diferenciado, no forma luces. En este caso, este tipo de tumor forma luces, bien a moderadamente diferenciado a su célula original, ¿no? Está dispuesta en estructuras glandulares, tubulares, claramente definidas, revestidas por células epiteliales malignas inmersas en un estroma fibroso abundante. Las invasiones linfovascular y perineural son frecuentes. Entonces, podemos apreciar en la imagen superior izquierda esta proliferación de células neoplásicas de estirpe epitelial constituida por células que conforman pseudoluces glandulares, tienen un pleomorfismo leve y
presenta una marcada esclerosis en la imagen inferior, ya podemos apreciar un nervio. Este es un nervio. Entonces hay una invasión perineural. Esta porción es un nervio normal y todos estos son ductos, son las células neoplásicas. Esta imagen, ambas, diré, la 1 y la 2, la hemos visto en la placa. Yo tengo las imágenes histológicas de este tipo de cáncer y se aprecia esta invasión angiolinfática, y no solamente angiolinfática, sino perineural, que es importante para el pronóstico del paciente. Acuérdense que esto, si hay una invasión linfovascular, ya el tumor ya se disemina, ¿ok? Migra y hace metástasis. ¿Ok? Eso es todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta respecto al tema? ¿Me escuchan? ¿Tienen alguna duda? Está Alison. ¿Me escucha, doctor? Perfecto. Iris. Iris. Valerie. ¿Se escucha, doctor? Perfecto. Entonces, ¿tiene alguna duda, pregunta respecto al tema? No, doctor. Ok, entonces hasta aquí es su examen, ¿ok? Entonces, por favor, hagan énfasis en la hiperplasia nodular focal, es importante, el carcinoma hepatocelular, el hepatoblastoma, ¿no? Infantes puede estar, ¿por qué no? Una pregunta de esas. Y el colangiocarcinoma, ¿no? Intrahepático es muy bonito. Entonces, lo que es hepatitis, eso sí va a entrar a hepatitis. Todas las hepatitis, cirrosis, son muy importantes, ¿ok? Entonces, conmigo hasta la próxima, hasta glándulas suprarrenales, si no me equivoco. Y vamos a dar continuidad con nuestro temario, continuando el día miércoles, ¿ok? Entonces me despido de todos ustedes, descansen, buenas noches, nos vemos en práctica, con algunos, ¿no? Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, se cuidan.